Sabemos que el próximo evento a cumplirse en el plan de Dios es el arrebatamiento de la iglesia, o sea, cuando el Señor viene a buscar a su iglesia, que no es la segunda venida, sino que viene a buscar a su iglesia, al son de trompetas, como dice la palabra. Cuando el mundo está en crisis, que es lo que está pasando en este momento, en la iglesia, que está compuesta por seres humanos, también se cuela la crisis. Nos inquietamos, nos aturdimos, las noticias nunca son buenas, los acontecimientos mundiales nos colocan en situaciones vulnerables. El empobrecimiento, la violencia, las pestes, las injusticias, las guerras, por nombrar solo algunas de las situaciones actuales, nos sitúan en un marco de incertidumbre y de inseguridad. Los cristianos, a través de las Sagradas Escrituras, podemos saber en qué momento histórico de la humanidad estamos inmersos. Por un lado, una nueva creación, un conglomerado que llamamos Iglesia de Dios, una convocación santa de hijos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este texto es de Juan, capítulo 17, versículo 16. Por otro lado, el mundo. ¿Qué es el mundo? La Escritura hace referencia a criaturas de Dios, los que aún no conocen o no reconocen a Dios como Creador y a Jesucristo como Salvador. Como dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, que todos los sistemas económicos, sociales, gubernamentales y todos los que a usted se le ocurra, todos están manejados por Satanás. Capaz que le escandalice lo que decimos, pero el príncipe de este mundo es el que está gobernando. Y cegó el entendimiento de los incrédulos y por eso mismo cuenta con todo el apoyo y la ejecución de sociedades ciegas que sin saberlo y aún creyendo que están haciendo las cosas bien, marchan a paso redoblado hacia el abismo de la perdición. O sea que son dos planes muy distintos. Uno de salvación y el otro de exterminio de seres humanos. Solo la iglesia de Dios, sin distinción de denominaciones, es la verdadera iglesia, la de creyentes que son lavados por la sangre de Jesús y hechos hijos de Dios por el Espíritu Santo. Esta iglesia es el proyecto verdadero de Dios para la humanidad. En este tiempo, el plan de Dios avanza. Pero también avanza el plan tenebroso de Satanás. El mundo sigue probando del árbol del bien y del mal, como hicieron Adán y Eva, y se resisten a obedecer la ley de Dios. Como Adán y Eva quieren decidir qué está bien, qué está mal, recordemos lo que Dios les dijo. Si coméis del árbol del bien y del mal, moriréis. La verdad es que Adán y Eva no creyeron. Los hombres de hoy tampoco. La verdad es que Satanás está satisfecho con su plan. El instrumento de Dios para la salvación es la iglesia. El Padre decidió hacer partícipes a todos los creyentes para llevar a cabo su plan. Jesucristo ejecuta el plan de salvación, anuncia las buenas nuevas y muere en la cruz por nosotros y nos rescata. También Jesús provee a la iglesia para trabajar en orden. Una doctrina precisa, segura, dones y ministerios para la obra. El Espíritu Santo fluye entre Cristo y cada creyente. Cada miembro tiene una dignidad y una responsabilidad especial. Los creyentes deben rescatar de la oscuridad del mundo a las criaturas de Dios, llevarlos a los pies de Jesucristo para arrepentimiento y por la obra del Espíritu Santo sean convertidos en hijos de Dios. Esta obra de la iglesia solo es posible como obra de amor de Cristo hacia su Padre y a cada hombre, y de parte nuestra, de cada miembro de la iglesia, para nuestro Señor, y también un acto de amor para nuestro prójimo. Aquí Satanás ya no está satisfecho. Podemos decir que nuestro Padre Dios quiere rescatar a muchos y traerlos a la iglesia. Y también, dentro de la obra de la iglesia, se extiende a mantener fuera del mundo a todos los congregados y hacerlos crecer espiritualmente.
El enemigo tiene el mismo plan, pero a la inversa. Mantener cegados en el mundo a muchos. Y también, como ladrón y salteador, sacar de la iglesia y llevar al mundo a todos los que pueda. Para esto Lucifer tiene estrategias. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Convencer al mundo, en algunos casos, ¿no?, de hacer cosas buenas. Y a veces esa estrategia penetra en la iglesia. Es una estrategia de distracción. No hay que hacer obras buenas, sí hay que hacer obras buenas. Pero vamos a leer la Nueva Versión Internacional, Lucas, capítulo 10, versículo 38 y 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, había que atender a los recién llegados. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¡Qué enseñanza la del Señor! Por muchas cosas estás preocupado, pero solo una es necesaria. ¿Quién puede dudar que Marta quería hacer las cosas bien? Quería servir. ¿Qué estuvo mal? ¿Por qué el Señor le llama la atención? ¿Y qué? ¿Marta no debía atender a los recién llegados? Después de escuchar al Señor, primero la mejor parte, la que nos sustenta como cristianos, los que nos mantienen en comunión con el Señor, la oración, escudriñar las Escrituras. En otras palabras, como dice la santa palabra de Dios, buscar primero el reino de Dios y lo demás será añadido. El Señor nos llama la atención. Debemos tener claro dónde puede haber distracciones. A veces el enemigo nos puede hacer creer que hay tanto que hacer en la obra de la iglesia que nos quita el tiempo de comunión con el Señor. Es distracción. Cuando queremos hacer cosas por el mundo, aunque sea para mejorarlo un poco por lo mal que está, pero no oramos ni leemos la palabra porque no nos alcanza el tiempo. No es bueno. Usted puede elegir cosas buenas, pero primero, como dice el Señor, elija la mejor parte, estar como María a los pies del Señor. Estemos alertas, atentos, pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre, dice Lucas capítulo 21 versículo 36. ¿Qué podemos decir a todo esto? Tengamos cuidado. El diablo es astuto. Hay gente inclusive que cree que hay gente que se va a salvar porque hizo cosas buenas, pero los que leemos la palabra sabemos que no es por las cosas buenas, sino por seguir al Señor, por buscar al Señor, por arrepentirnos de nuestras faltas, por creer en Jesús y por obrar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros puede hacer en nuestra vida. Cuando nosotros queremos hacer algo, por simple que sea dentro de la congregación o fuera, primero pide permiso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no es cuestión de decir que el Señor me acompañe en lo que quiero hacer. Primero pregúntele al Señor. Tenga la convicción de que el Señor le está mandando a hacer algo. Porque si se distrae, es malo. Si usted descuida a su familia por hacer la obra de la iglesia, no está bien, porque son cosas que el Señor nos encomendó desde un principio. ¿Cuántos siervos han perdido miembros de la familia por no tener tiempo para estar con ellos? ¿Y cuántas personas por hacer cosas bien en el mundo, tratando de hacer cosas que son tan necesarias, dejaron de orar, dejaron de buscar al Señor? No hay que hacer eso, sí hay que hacer, pero primero pregúntele al Señor, primero busque al Señor, Él le dirá qué tiene que hacer y cuándo, no cuando usted quiera o cuando a usted le parezca o cuando a usted le conviene, primero las cosas de Dios. Siempre, si no nos vamos debilitando y el diablo nos sigue distrayendo, siempre va a haber cosas para hacer,
Pregunte al Señor primero qué es lo que hay que hacer y después obre en consecuencia. Que el Señor nos ayude a estar firmes, alertas, atentos, para que Él siempre nos lleve adelante y sepamos siempre que vamos con paso seguro hacia lo que Él quiere. Cuando pasa un día sin orar, sin leer la Escritura, porque está haciendo cosas buenas, acuérdese de esto. El Señor reprendió a amar. Busque como María primero lo que es lo primero, el reino de Dios. Bendiciones, hermanos.